dar paso inmediatamente a Pedro Cruz. Pedro, para También, que adelante, Pedro. inicie hoy el tema que te corresponde para estudiar. Tenemos por ahí en pantalla a la hermana María Antonia López. Un saludo, mi querida. ¿Cuántos años sin verte? Un saludo para la familia. Muy bien, Pedro. El tiempo ya Hola, está. hola, ¿se me escucha? No, no Sí, se te ahora escucha. No, te vale, muchas escuchan. gracias, Laura, por confirmar. ¿Me escucháis todos? Así es. Tengo un problema con la cámara, no sé qué es lo que ha pasado. ¿Ha pasado algún problema? No sé si vaya a Y no se te poder, ve. no sé si vaya a poder compartir la presentación. Voy a intentarlo ahora mismo, voy a intentar compartir pantalla. Dame un segundito. Voy a aquí, compartir pantalla. Y si se comparte la pantalla, por lo Ahora. menos que se vea la Sí. presentación. Si se ve la presentación, está todo bien. Con que Perfecto, me Pedro. escuchéis, vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a hacer así. Disculpar que no haya podido, no sé, no he podido resolver el problema de la cámara, luego lo tendré que, que evaluar. Pero sí que es interesante, ¿no? Que adentrémonos un poquito más en el tema de la fe. Estamos escuchando la parte final del pastor, entiendo que es Oseas, pastor Oseas. Un gusto que esté aquí con Natanael. nosotros. Natanael, pues que esté aquí con nosotros nos alegra. Y vamos a tocar un tema, pues eso, profundo, abarcante. Le he tenido que pedir a mi madre que nos dé un plazo de 2 sábados para abordar todas las bellezas que tienen las obras de Cristo y su justicia. Así que vamos a analizar este tema, este asunto, vamos a adentrarnos en el mundo de la fe, que es un mundo, pues evidentemente, que a nosotros nos cuesta todavía, aun con toda la luz que tenemos, de entenderlo plenamente. Antes de empezar, evidentemente, yo voy a pedir que inclinéis vuestros rostros para hacer una oración especial por este tema. Vamos a orar. Cariñoso Dios que está en los cielos, santificado y alabado sea su nombre todopoderoso. Gracias le damos por permitirnos estar aquí reunidos, disfrutando de su santo sábado, disfrutando de este cálido momento de aprendizaje en sus sagradas escrituras. Le rogamos, Padre eterno, que su palabra inunde nuestros corazones, nos transforme, nos ayude a entender el mensaje que usted tiene reservado para nosotros hoy. Se lo imploramos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, primeramente deciros que vamos a hacer unos ligeros cambios con respecto a la manera en la que, a la dinámica en la que solemos trabajar en estos horarios. Normalmente solemos hacer, digamos, una serie de diálogos, ¿no? O de debate, pero para este tema sí que me gustaría que me dieseis un breve tiempo para hacer una pequeña presentación y ya a partir de allí voy a hacer una serie de preguntas al grupo en general, debatiremos y continuaremos con la presentación, ¿de acuerdo? Pero primero, antes vamos a hacer un previo, una exposición previa sobre algunas verdades bíblicas que tenemos que conocer para debatir este asunto. Lo primero que tenemos que hacer, antes de adentrarnos, una de las cosas que tenemos que hacer para hablar de las obras de la fe, es presentar una de las grandes contradicciones que está azotando al cristianismo en estos tiempos. ¿Cuál es la contradicción que se presenta, o una de las batallas que se presenta dentro del mundo cristiano? Bueno, una de las cosas que se dice es que las obras de Dios están por un lado y las obras del ser humano están por otro lado totalmente diferente. Ambas obras son opuestas, ambas obras son antitéticas y no pueden estar juntas, no pueden colaborar. Hay un sector del cristianismo que cree que el ser humano debe hacer un esfuerzo grandísimo por alcanzar la salvación, un sacrificio para tratar de recibir o ganar el perdón de Dios.
Sin embargo, hay otro sector del cristianismo que dice lo opuesto. Y ese sector se fragmenta en dos pedazos. Hay unos que dicen que el ser humano no debe hacer absolutamente nada, que la responsabilidad recae 100% en Dios. Sin embargo, está surgiendo otro pequeño grupo, o ha surgido otro pequeño grupo en los últimos siglos. Y este pequeño grupo, nuestra iglesia adventista, afirma que el ser humano es responsable plenamente de sus acciones y que el ser humano tiene parte en el plan de salvación, pero que evidentemente las obras de Dios juegan un papel fundamental, por no decir vital, para que el ser humano alcance la salvación. Y ahora vamos a ver cuáles son esas obras. Así que adentrémonos en este conflicto, vamos a tratar de resolver este gran conflicto que existe con la Biblia. Exclusivamente vamos a utilizar la Biblia, así que yo les invito a las personas que no tengáis todavía una Biblia cerca vuestro, buscar una corriendo, porque la vamos a necesitar bastante. Una de las cosas que, como decía, se presentan es esta gran confusión. La justicia por la fe o la justicia por obras. ¿Cuál de las dos es real? ¿Cuál de las dos es efectiva? ¿Cuál de las dos nos lleva a la salvación? Vamos a abordar este primer seminario de hoy resolviendo 5 apartados. El primero es definir qué es la fe. El segundo apartado que vamos a definir son qué son las obras, qué dice la Biblia de que sean las obras. El tercer apartado que vamos a abordar hoy es entender el juicio de Dios. El cuarto apartado que vamos a abordar hoy es el juicio en la vida práctica, cómo se lleva a cabo el juicio en la vida práctica del ser humano. Y el quinto apartado que vamos a abordar hoy es la solución al problema del pecado, porque el pecado es un problema grave y tiene que haber una solución a este problema. Vayamos al primer apartado. Si os parece, tenéis allí ya la Biblia en mano, es definir qué es la fe. La fe se puede observar. Este es la primera de las anotaciones que yo hago. Y la fe tiene, digamos, estos 4 bloques. Uno de esos bloques es que la fe es observable. La fe se puede mirar. Para definir qué es la fe, vamos a diseccionarla, digamos, en estos 4 bloques. Y este es el primer bloque que vamos a tocar, es que la fe se puede observar. Para demostrar esta afirmación, podemos ir al libro de Mateo 9, al libro de Mateo capítulo 9, versículo 1 al 2, y usted va a notar algo interesante. Cuando Jesús está allí, si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 9, dice que Jesús entró en la barca, versículo 1, y pasó al otro lado y se fue, y fue a su ciudad, y le trajeron un grupo de compañeros, llevaban consigo a un paralítico. Y estaba este paralítico tendido en una camilla y se lo llevaron a Cristo. Y entonces Jesús, me encanta que Mateo utiliza este verbo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Es impresionante que Jesús no está, el autor no hace énfasis en que Jesús vio a los amigos, sino que Jesús, en lo que se fijó Jesús realmente fue en la fe de esos amigos. Otro texto para abordar de que la fe es observable, digamos, es también ver la parte contraria a esto. ¿Saben que la falta de fe también se puede observar? ¿Sabían ustedes que la carencia de fe también se puede ver? Antes de abordar este asunto, me encantaría ir al original griego, a ver qué podemos encontrar allí. La palabra que se utiliza para el verbo observar es una derivación y del griego viene este verbo horao. Horao es la palabra o el término griego que se utiliza en este texto para ver, para observar, para analizar. Y si vamos a la palabra original, incluso dice fijarse con detenimiento. Jesús se dio cuenta de que este grupo de amigos, de que este grupo de creyentes tenía fe.
La falta de fe también se puede observar, por desgracia, la falta de fe también se puede ver. Hay tres momentos tristes en la vida de Jesús, tres momentos muy amargos, los tres únicos momentos en los que Jesús llora. Y lo que nos vamos a dar cuenta, si estudiamos estos tres momentos en los que Jesús llora, es que Jesús lloró en Lucas 19, 41 al 44, si usted lo quiere buscar. Lucas 19, 41 al 44, usted va a encontrar que Jesús llora por el pecado y por el rechazo de Jerusalén, de los judíos de Jerusalén y de su pueblo en general. Jesús llora y lamenta. Y si vamos a este texto de Lucas 19, 41 al 44, dice, cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando, esto es Jesús llorando, oh, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, te sitiarán de todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra a ti y a tus hijos que estén dentro. Es la profecía de la caída, la toma y la caída de Jerusalén, ¿verdad? Es interesante ver que Jesús llora por la falta de fe, el rechazo y la desconfianza de los judíos hacia su persona. Hebreos 5:7, el apóstol Pablo describe otra escena bastante triste y amarga en la vida de Jesús. Hebreos 5, versículo 7, dice lo siguiente. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. En otros textos señalan estas lágrimas, se ensalza que Jesús lloró. Con gran clamor y lágrimas, decían, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Pablo nos está llevando al momento del Getsemaní, ¿verdad? A ese momento antes de la cruz. Cristo está en un momento crítico en su vida. Jesús clama, pide y suplica ayuda a Dios Padre, y Dios se la entrega por medio de sus santos ángeles que lo fortalecen para cumplir su propósito. Jesús llora en ese momento. Hay otro momento en el que Jesús llora. Este es el momento en el que nos atañe a nosotros. Juan capítulo 11. Fíjense que en todos los momentos que estamos analizando en el que Jesús llora, es interesante saber que está llorando por lo mismo, básicamente, por el pecado, el rechazo, la desconfianza y la falta de fe. Normalmente cuando la gente lee Juan el capítulo 11, se tiende a pensar tradicionalmente que, si usted lo lee, es el capítulo que aborda la muerte de Lázaro, efectivamente, de Lázaro. Y la gente suele pensar por tradición que Jesús llora porque sentía empatía por María, por Marta, porque ellas estaban tristes y entonces Jesús reaccionó con tristeza y con lamento y con llanto por la muerte de Lázaro. Pero vamos a analizar detenidamente en el capítulo 11 qué es lo que quiere decir realmente este llanto de Jesús. Si usted va al versículo 17, esto ya han pasado días, Lázaro ya muerto, no podemos meternos en detalle en la historia, pero Lázaro ya muerto, Jesús le envió mensajes de calma, de tranquilidad, de esperanza a María y a Marta, porque Jesús consideraba la muerte como un sueño, eso lo podemos ver más atrás. Pero nosotros vamos a analizar desde el versículo 17 en adelante. Cuando Jesús llega allí, se encuentra con la siguiente escena. Versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, unos 15 estadios, más o menos unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Fueron Marta y María a consolar fueron los judíos a consolar a Marta y a María porque había fallecido un familiar. No sé si
espero y deseo que ninguno haya perdido un familiar, pero si alguno de ustedes ha perdido algún familiar, algún conocido, algún amigo, seguramente les resulte familiar estas escenas. Luego en el versículo 20 dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Marta no podía aguantarse más esa carga de sufrimiento y va a encontrar a Cristo. Dice, pero que María se quedó allí en la casa, ¿no? Y Marta le increpa a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, Marta no le dice, Jesús, gracias porque has venido, qué bueno que hayas estado aquí con nosotros y qué bueno que nos hayas mandado ese mensaje de esperanza. No, lo primero que hace Marta es increparle a Cristo su ausencia. Por tu ausencia, Lázaro ha fallecido. Por tu culpa, si hubieses estado aquí con nosotros, no hubiese sucedido esto. ¿Les resulta estas palabras familiares? Cuando nosotros mismos, ¿verdad? Le pedimos y le rogamos al Padre en nuestra angustia, en nuestra desesperación, que Él intervenga en nuestra vida y el Padre se demora, aparentemente, ¿verdad? Y toma su tiempo. Y entonces cuando suceden los eventos y llegan las pruebas, nosotros ¿qué decimos? Señor, ¿por qué te has tardado tanto? ¿No? Te has retrasado por tu culpa, ¿verdad? Le echamos las culpas a Dios cuando somos nosotros los culpables de nuestras propias malas decisiones. Pero el versículo sigue diciendo, también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Marta está dudando. A veces como que en unos segundos cree, como que en unos segundos le increpa, como que en otros segundos vuelve a creer. Así que ahora dice, bueno, pero aún así que tú no estuviste, yo sé que tú tienes poder. Yo sé que si tú le pides a Padre, que si tú le pides a Dios, Dios te dará todo lo que tú le pidas. Y Jesús le responde a Marta, tu hermano resucitará. En la versión de Reina Valera de 1995 es así de escueta y directa. No sé cómo dice la de 60, no he tenido la oportunidad de leer, pero la nueva Reina Valera de 1995 dice, tu hermano resucitará. Es una afirmación, una aseveración. Y sigue Marta dialogando con Cristo. Yo sé que resucitará, pero ¿cuándo? En la resurrección. Ahora no es posible que resucite. Yo sé que el día de la resurrección, pues allí resucitará. Ahora no. Ahora no es momento para resucitar. Vuelve otra vez Marta a dudar, a desconfiar de Cristo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque en ningún momento de las citas que he leído, ningún momento de las citas que les he mostrado, Jesús llora. No hay ningún momento desde el versículo 16 que Jesús llega a este lugar con estas personas, en este escenario, que Jesús llora. No hay ningún momento. Si Jesús llorase por la empatía que tenía con Marta o María, entonces ya tendría que estar llorando desde este versículo, desde el versículo 17, ¿verdad? Pero no podemos encontrar nada de esto desde estos versículos 17 en adelante. Así que queda totalmente descartado que Jesús llorase por empatía o por una cercanía. Si decimos que Jesús lloró por empatía por Marta y María, estaríamos diciendo que Jesús hacía acepción de personas. Porque no hay ninguna otra parte de los evangelios, mis hermanos, en las que Jesús llore por un fallecido o por un muerto. No hay ninguna otra parte de los evangelios en las que Jesús esté lamentándose, llorando por un fallecido. A todos les dice las mismas palabras. Él está durmiendo. No te preocupes. Tranquilo. No te desesperes. Así que si Jesús estuviese llorando por empatía, estaría haciendo acepción de personas, cosa que es falso. Es una falacia. Por tanto, no podemos aseverar que Jesús lloró por eso. Ahora, entonces, ¿por qué lloró Jesús? Esa es una gran pregunta. Y para responderla tendríamos que seguir leyendo un poquito más adelante. Si usted va al versículo 32, dice que llega María. Y María hace exactamente lo mismo que hizo su hermana Marta. Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. María vuelve a repetir las mismas palabras que su hermana, increpándole, inculpándole. Tu ausencia es la culpable del fallecimiento de mi hermano. Cuando Jesús recibe en este ambiente, en este entorno, las cosas estaban mucho peor. Dice que entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, Jesús, versículo 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estimados, yo personalmente estoy buscando más textos o versículos en los que Jesús reaccione de esta manera y me cuesta encontrarlos. Me cuesta encontrarlos. Lo que estamos viendo en este momento es algo grave y serio. Jesús está conmoviendo por la falta de fe y la gran desconfianza que tienen los judíos, que tienen Marta y María en este momento. Cuando usted o yo, mi hermano, mi amado hermano en Cristo, hermana en Cristo, desconfiamos de Dios, le mostramos ese rechazo, Jesús se estremece en el cielo, se conmueve. Entonces Jesús pregunta, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está? Quiero hacer el milagro, quiero hacer el milagro, pero si no hay fe, no puedo hacer nada. Vamos a donde Lázaro, vamos a ver si podemos hacer algo. Aquí no está pasando lo mismo que pasó con los apóstoles, fíjese usted. Cuando los apóstoles estaban en la barca, ¿se acuerdan cuando estaban en la barca en medio de la tormenta, que la barca se estaba hundiendo? ¿Se acuerdan de esa escena, verdad? ¿Qué les dice Jesús a sus apóstoles? Hombres de poca fe, ¿verdad? No les dice, vosotros no tenéis fe, no. Tenéis poca fe. Pero en este momento es que no hay fe. No son mujeres de poca fe, es que absolutamente no hay ningún rastro de fe, ni siquiera los judíos que acompañan a estas mujeres. Entonces los judíos, entonces dice en el versículo 34, ¿dónde lo pusisteis? Respondió. Y entonces ellas le conducen a Lázaro. Y ahí es cuando Jesús, versículo 35, Jesús lloró. Versículo 36, pero los judíos seguían metiendo esa pullita. Seguían insistiendo y decían, mirad cómo lo amaba. El que abrió los ojos del ciego no podía haber evitado que Lázaro muriera. Seguían allí insistiendo con su falta de fe, desconfianza, culpabilizando su ausencia a Cristo. Jesús está estremecido, entristecido. ¿No es esto lo que hacemos, mis hermanos, cuando le pedimos a Dios cosas y Dios dice no o espera? ¿No es esto mismo, esta misma reacción que los judíos? Le increpamos, le culpamos y Jesús se estremece allí en el cielo y se entristece. Y el versículo 38 lo recalca más. Jesús, muy conmovido, otra vez. Yo me imagino que Jesús otra vez llorando, conmovido por escuchar estas palabras tan horribles, fue al sepulcro y entonces se presenta allí las escenas del milagro. Así que, con esto, ¿qué queremos abordar o por qué presento esta historia? Porque la falta de fe también es observable, por desgracia. Una persona que tiene fe se puede observar y una persona que tiene falta de fe también, por desgracia, se puede observar. Dios las observa muy bien. Ahora, el segundo punto que tenemos que analizar aquí es que también la fe tiene otra cualidad interesante, otra cualidad innata, inherente a sí misma, que es que la fe implica o es una acción en sí misma. Mateo, vamos otra vez al libro de Mateo, vamos otra vez a analizar este evento de los amigos. Si volvemos otra vez al libro de Mateo, en el capítulo 9, usted se va a dar cuenta que la fe necesariamente implica una acción. Fíjese lo que dice el versículo 2. Ahí le trajeron a un paralítico tendido en una camilla.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo pregunto, ¿los amigos tuvieron que desplazarse para encontrarse con Cristo? Sí. Los amigos tuvieron que ejercitar sus fuerzas motrices, sus músculos, para llevar al paralítico hasta Cristo. ¿Y por qué lo llevaron hasta Cristo? Porque tenían confianza de que Cristo podía salvarlo, sanarlo, curarlo. Así que la fe implica moverse. Que nadie diga que tener fe es estar quieto tirado en el sofá, que nadie diga que tener fe es solamente creer. La fe implica acción, movimiento. En prácticamente el 99.9% de todos los milagros siempre va a haber un movimiento, una acción del sanado, algo para que se produzca esa fe efectiva. Pero Jesús no solamente se queda con los amigos, con la fe de los amigos, ahora le toca tener fe al paralítico, porque los amigos tienen fe. Eso está muy bien y Jesús le perdona los pecados al paralítico. Pero llega el gran evento, llega el gran momento. ¿Quieres ser sano de tu enfermedad? Conociendo Jesús sus pensamientos de los fariseos, que le decían que era blasfemo porque él perdonaba pecados, él preguntó, versículo 5, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Entonces al hombre se levantó y se fue a su casa. ¿Implica acción o no implica acción la fe? ¿Implica movimiento o no implica movimiento la fe? Si confías, te mueves. Cristo da la orden, luego lo vamos a ver más adelante, y él se mueve. Así que la fe necesariamente implica acción. Ya tenemos dos cualidades de la fe. Se puede observar y la fe implica acción. Ahora también la fe se puede sentir sensorialmente a través de los sentidos, a través de los 5 sentidos. Varios textos interesantes. Mateo 9, 18 al 22. No lo vamos, bueno, vamos a tocarlos un poquito por encima. Mateo 9, 18 al 22 nos habla de la mujer que sufría de una hemorragia y era algo terrible. En aquella época no era como ahora, que existía la medicina, los avances tecnológicos que tenemos ahora. Eso era una enfermedad terrible. Y esta mujer escucha que Jesús está por allí. Hay una cantidad de gente impresionante rodeando a Cristo. Sin embargo, Cristo siente el toque de la mujer cuando le tocan el manto, ¿verdad? Así que Jesús se levantó, dicen, y lo siguió con sus discípulos, versículo 19, versículo 20. Entonces una mujer que durante 12 años había padecido de hemorragia, se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto, porque pensaba, con solo tocarlo, quedaré sana. Y Jesús se volvió y mirándole le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. En otras partes y de los evangelios sinópticos también se presenta cómo los apóstoles le preguntan a Jesús, pero ¿cómo preguntas? ¿Quién me ha tocado, verdad? Y dice Jesús, yo he sentido el toque. He sentido sensorialmente la sensación de ese toque de fe. Vamos a ver el toque de fe también en la sanación del sordomudo, Marcos 7, 31 al 35. Si usted va a Marcos 7, 31 al 35, también va a encontrar el toque de la fe, ese toque sensorial, literalmente se puede sentir. Y allí le dicen en el versículo 31 al 35, entonces Jesús salió de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea atravesando Decápolis, y allí le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano encima. Y Jesús lo llevó aparte de la gente y puso sus dedos en la oreja, ¿verdad? Y con saliva tocó su lengua y mirando al cielo, suspiró y le dijo, éfata, que significa ábrete. Y entonces allí se produce el milagro. Hubo un toque de sanidad, el mismo toque de sanidad, el mismo toque de fe que sucedió con el leproso en Mateo 8, 2 al 3. O sea que vemos que la fe se puede sentir, sensorialmente se puede sentir la fe. Ahora,
Analicemos el último punto de la fe. Otra característica inherente de la fe es que la fe es una experiencia espiritual. Esto es evidente. Es una experiencia espiritual que engloba la mente y el carácter. Y de esto lo podemos encontrar en Hebreos 11:1, por ejemplo. Es pues la fe, la certeza, esta es la versión de 1960 que me encanta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza que está vinculada a la paciencia, como dice Santiago. Si usted me acompaña al libro de Santiago, capítulo 1, en el libro de Santiago, capítulo 1, la fe está vinculada a la paciencia, al saber esperar. ¿Por qué? Vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe se produce a través de la paciencia. Así que tenemos estas 4 columnas que nos demuestran que la fe es una acción integral, espiritual, mental y física que nos lleva a creer en la existencia de Dios, pero no solamente se queda allí, también nos lleva a confiar en sus instrucciones. Así que cuando Jesús le dice al grupo de judíos que está allí, abrid, moved la piedra del sepulcro de Lázaro, ¿verdad? Eso es una instrucción que Jesús está dando. Cuando Jesús dice, levántate y anda, eso es una instrucción que Jesús está dando. Así que yo tengo que confiar en su instrucción, en sus órdenes. Y esto me va a llevar a obedecer estas instrucciones. Así que la fe es creer en la existencia de Dios, confiar en sus instrucciones o en sus mandatos y estar dispuesto a obedecer en esto. Lo hemos podido ver todo esto en los 4 bloques. Ahora, dejadme que os diga que... ¿Hola? ¿Sí? No sé si hay alguien que quiere decir algo. Te escuchamos, Pedro, te escuchamos. Perfecto. Hay un problema. Hay un problema muy grande en la lingüística, por lo menos en castellano, no sé si en otro idioma, pero por lo menos en castellano hay un problema muy grave. No existe ningún verbo. Si hemos dicho que la fe es una acción, usted sabe que los verbos son acciones. Correr, comer, cantar, bailar son verbos, son acciones. No existe ningún verbo. Yo considero, si alguien que sea lingüista, que me corrija, por favor, si hay en algún idioma que exista, a mí me da la impresión, esta es su opinión humana, que no existe ningún verbo humano en el que englobe estas 3 características. Creer en la existencia de Dios, confiar en sus existencias y obedecerlas. No existe ningún verbo humano que englobe estas 3 cualidades de la fe. No existe. Lingüísticamente hablando, no existe. Y esto nos lleva a una gran confusión porque la gente no ve la fe como una acción. No ve la fe como una acción. Ahora, Dios, como sabe que tenemos esta deficiencia o esta limitación humana en nuestra cabeza, Dios se ha tomado, digamos, la dicha o la iniciativa de tratar de enseñarnos qué es la fe. Y la presenta como un objeto. Si te fijas, nosotros tratamos la fe como si fuera un objeto que se puede medir e intercambiar. Así que decimos, yo tengo fe, tú tienes fe, él tiene fe, Dios me da la fe, o hablamos de la fe como si fuera un objeto intercambiable y compartible. De hecho, cuando Jesús presenta sobre la fe, habla de la fe como si fuera también un objeto que se puede medir. Tú tienes poca fe, él tiene mucha fe. No he visto tanta fe aquí en toda Judea, ¿no? En Israel no he visto tanta fe, ¿no? Cuando está hablando, creo que es con el centurión, ¿verdad? O sea que él trata la fe como si fuera un objeto intercambiable y medible. Pero la realidad, mi hermano y mi hermana, es que la fe es una acción. La fe es una acción integral. ¿Vale? Ahora vamos a tratar de definir qué son las obras, que esta también tiene miga. Y luego vamos a hacer alguna serie de preguntas para que ya podamos compartir como hacíamos normalmente, que no me gusta que estemos todos tan calladitos. ¿Qué son las obras? Y quizás, bueno, de hecho voy a hacer la pregunta al grupo. Para vosotros, ¿qué creéis que son las obras? Y antes voy a quitar la diapositiva para que no miréis las respuestas. ¿Vosotros qué consideráis que son las obras?
Cuando la Biblia habla de obras, cuando hablamos de la justificación, bueno, no hablamos de la justicia, no hablamos todavía de ese tema, pero cuando hablamos de obras en general, ¿qué son las obras para vosotros? Esa es una pregunta que creo que es sencilla de responder. ¿Qué son las obras? A ver. Yo pienso los actos que hacemos. Los actos que hacemos, pero ¿qué actos? ¿Qué actos engloban en esas obras? Pues, actos de bondad. Actos de bondad. ¿Qué más? Venga, ¿qué más? Clase, ¿qué más? ¿Qué actos engloban las obras? Ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo, eso es un acto. Muy bien, venga, ¿qué más? Dice el apóstol Pablo que esos son frutos de justicia. O sea, cuando habla de frutos de justicia, está hablando del obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, pastor, gracias por su intervención. ¿Qué más? ¿Qué más creéis? ¿No? El pastor ha hecho una intervención muy completa, pero ¿qué más consideráis que pueden englobar esas obras? Laura ha dicho ayudar al prójimo, el pastor ha dicho que son los frutos, ¿no? Como la consecuencia de mi relación con Dios. Qué bonito. ¿Qué más consideráis que pueden englobar esas obras? Esas obras de las que tanto hablamos en la Biblia, porque eso es un tema que vamos a tocar hoy muchísimo, muchísimo. ¿Qué consideráis que pueden englobar esas obras? ¿Son solamente las obras buenas? Las obras del pecado también. Las obras del pecado, claro. Digo yo, oye, ¿qué es más? Aquí las obras solamente hablamos de lo bueno, también hay obras malas. La fornicación, ¿sí, no? La mentira, el adulterio. La mentira, el adulterio, el asesinato, esas son también obras, ¿verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos hablan hasta 4 grupos de obras, y también en el Antiguo Testamento. No vamos a leer todos los textos, solamente permitidme compartir con vosotros algunos textos, no todos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de las obras de la ley. Las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Pues si nosotros obedeciéramos al 100% los mandamientos, estas serían las obras de la ley. Las obras que se hacen conforme a la ley. No matar, no robar, amar a mi prójimo y amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, ¿verdad? Romanos 3:20. Vamos a ver si es algo que me lo estoy inventando yo o si es algo bíblico. Romanos 3:20. Dice, porque por las obras de la ley, ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Romanos 3:28. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, Pablo está diciendo, ahora hablaremos de la justificación, qué implica y qué implicaciones tiene, pero que es interesante ver que hay obras de la ley. Esas obras de la ley es obedecer cada mandamiento que Dios, cada instrucción que Dios ha dado en la ley moral. Pero también, como bien decía mi madre, también están las obras de la carne. No todas son obras buenas. Romanos 8:13, muy cerquita de allí, nos habla de las obras de la carne. Y dice el apóstol, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Así que hay obras de la carne. Romanos 13:12. Dice, la noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas, que es lo mismo, ¿no? Es un sinónimo, podríamos decir, de las obras de la carne, las obras del pecado. También hay otra expresión, otra fraseología, podríamos decir, bueno, dentro del campo de estudio de la fraseología en teología, otra expresión simbólica, bíblica, que se utiliza mucho, muchísimo, que la habéis escuchado. Las obras de tus manos. ¿Os suena esa expresión? La habéis escuchado varias veces, ¿verdad? Las obras de tus manos. Cuando hablamos de las obras de tus manos, no son de las nuestras, precisamente, de las manos de Dios. Cuando hablamos de las obras de tus manos, hablamos de las manos de Dios. Salmos 8:6. Si usted me acompaña allí, va a ver en el libro de Salmos, en el capítulo 8, las obras de las manos de Dios. Dice, lo hiciste, Señor, de las obras de tus manos. Cuando habla de la creación del ser humano, ¿verdad? Las obras de tus manos.
Salmos 92:4 también nos habla de las manos de Dios como creador. Salmos 92:4 dice: Señor, por cuanto tus obras me han alegrado, en las obras de tus manos me gozo. ¿Eh? Y luego, pues tenemos un cuarto grupo en la Biblia, que son las buenas obras. Todo lo que había comentado Laurita y también por aquí comentaba el pastor. Las buenas obras. Mateo 5:16, Jesús mismo habla de este grupo de obras. Mateo 5:16. Dice Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Vuestras buenas obras, ¿verdad? Y Tito, la epístola a Tito, usted lo va a encontrar, aquí tengo infinidad de versículos, luego pasaré las diapositivas para que podáis leerlo y estudiarlo más, ¿vale? Pero en Tito tenemos también, a ver, Tito es un libro que a mí siempre me cuesta encontrar, es chiquitín. A ver, está por aquí. Y Tito, capítulo 3, versículo 14, dice: en cambio, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Uy, me he equivocado. Este no es. 3:14. Ah, me he equivocado. Perdonad. No es este, no es este. Pero también en Tito se comenta sobre las buenas obras, ¿no? Que como creyentes, aquí está, sí, lo he encontrado ya, es el 17, perdonad. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente. Sí, Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice: cabalmente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 en adelante. Y tenemos Mateo 5, 1 Timoteo 6, 18, Efesios 2, 10, Hebreos 10, 24, que también nos hablan de esas buenas obras. Y las buenas obras, pues son esas obras de caridad, de cuidado, de atención al prójimo, obras de servicio, milagros, predicación, promulgación del evangelio. Esas son las buenas obras de las que nos habla el Nuevo Testamento. Ahora, no existe, y esto quiero que quede muy claro antes de continuar con el estudio, es que no existe ningún versículo bíblico en el que se muestre que somos salvos por obras. Ni un solo versículo de todos los que he mostrado señalan las obras, las vincula con la salvación. Ni uno, ninguno. No hay ningún texto que vincule las obras con la salvación. ¿De acuerdo? Ninguno. Entonces, las obras quedan totalmente, sea por buenas obras, sean las obras que hemos dicho de las obras de la ley, sea lo que usted quiera, no hay ninguna vinculación con la salvación. Entonces tenemos un problema, porque todavía no hemos resuelto el problema del pecado y qué vinculación tendrá el pecado con la fe. Saben que el título de este seminario son las obras de la fe. Hemos definido qué es la fe, hemos definido todas sus partes, hemos entendido qué es la fe, hemos entendido qué son las obras, pero ahora tenemos que adentrarnos un poquito más allá. La justicia. La justicia es un evento universal que surge y que se ve de manifiesto con la aparición del pecado. El pecado en la Biblia, en la narrativa bíblica, es un delito. Dios considera el pecado como un delito. Así que si hay un delito, tiene que haber un juicio. Necesariamente debe haber un juicio. Si hay un juicio, hay sentencia. Así que tendríamos dos sentencias: la condenación o la confirmación de inocencia. Si usted roba, estimado, no estoy incitándole a que usted robe nada, por favor, que nadie me malinterprete. Pero si usted roba, va a haber un juicio y usted puede salir condenado, o pueden decir: bueno, no hay pruebas de que haya robado nada, por tanto, se confirma su inocencia. Es interesante que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de juicio,
Jesús lo plantea desde una perspectiva que la gente de su época lo puede entender, incluso que nosotros mismos lo podamos entender. Así que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de juicio, hablamos de juicio como si fuera un asunto de negocios, un asunto de transacciones económicas. Así que Dios va a poner o va a presentar a Dios, Jesús va a presentar a Dios Padre como el dueño de una gran obra, de una gran finca, el dueño de una gran empresa. Si usted lee la narrativa bíblica del Nuevo Testamento, va a encontrar que nosotros, el ser humano en general, crea o no crea en Dios, está dentro de esa gran obra o dentro de esa gran empresa. Y si seguimos leyendo un poquito la narrativa bíblica, usted va a darse cuenta que Dios va a ir a pagar a cada obrero conforme a su obra. Ya hemos dicho que hay varios tipos de obra. Están las obras buenas, las buenas obras, y están las obras del pecado, las obras de tinieblas. Así que Dios, según tu obra, según tu trabajo, el que hayas hecho, Dios va a compensarte de una manera o de otra. Vamos a Romanos 2, 6 al 10. Romanos 2, 6 al 10. Y dice, Dios pagará a cada uno según qué cosa, sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, dice mi versión. A los que hacen buenas obras, vida eterna. Tribulación y angustia, versículo 9, sobre toda persona que hace lo malo, que obra las obras de tinieblas, las obras de pecado. Así que hay un momento de juicio en el que nuestras obras van a ser analizadas. Mateo 16, 27, porque siempre nos quedamos con la duda. Bueno, es que a los apóstoles a veces se equivocaban, podían haber cometido algún error, pero vamos a dejar que sea Jesús mismo el que nos enseñe, ¿verdad? Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Según sus obras. Mateo 16, 27, según tus obras. Por tanto, mis hermanos, mis hermanas, aunque las obras no están vinculadas con el plan de salvación, las obras son importantes. Las obras son vitales. Son muy importantes. Ahora, yo quiero seguir avanzando un poquito esto. Y quiero hacer otra pregunta al grupo. Una pregunta que a mí me preocupa grandemente. ¿Qué es lo que nos merecemos? ¿Qué es lo que nos merecemos? Si hacen el juicio ahora mismo, ¿qué es lo que nos merecemos, grupo? O sea, viene el dueño, imaginaos que viene el dueño, ahora mismo viene el dueño y dice, aquí tengo mi saco, mi saquito de dinero, ¿no? De monedas, y quiero hacer la paga, voy a pagar a cada uno según sus obras. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos merecemos? ¿Qué paga nos merecemos? Nada. Nada, dice mi madre, nada. Aquí en los textos bíblicos hemos dicho que hay dos pagas. Hay, por un lado, muerte y tribulación, y por otro lado, la vida eterna. ¿Qué paga de las dos nos corresponde? Dígamelo. Dígame sin miedo, no pasa nada. Bueno, Jaime dice por aquí la muerte. Jaime dice La muerte. Es la muerte. La muerte, El mis pecado hermanos. siempre es muerte. Eso fue lo que quise decir con nada, ¿eh? Nada, o sea, estimados, si el dueño de la obra se persona hoy en el mundo y viene a su empresa y va y se juntan todos los trabajadores y dice, bueno, vamos a pagar. Es la hora de la paga. No, usted no se siente triste porque le paguen a final de mes, ¿verdad que no? Yo no me siento triste cuando mis clientes me pagan. Yo me siento muy feliz. Bueno, pues no pasa nada. ¿Usted qué ha hecho? Mira, yo me he esforzado en el pecado, Señor. Me he esforzado muchísimo pecando, he pecado mucho. Bueno, dice, Señor, tranquilo, yo voy a compensar tu esfuerzo. Voy a pagarte lo que mereces. Dice, no, yo he hecho buenas obras. Bueno, tranquilo, también tengo una paga para ti también.
Ahora, el problema del ser humano es que ningún ser humano ha hecho buenas obras. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Ningún ser humano merece ni la paga de la vida eterna. Romanos 3:10. Eso nos mete en un problema bastante grave. Escrito está, dice Pablo. Y lo que dice después no nos gusta leerlo, pero hay que leerlo. No hay justo ni aún uno. Esto es una realidad bíblica, esto no me lo estoy inventando yo. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Y hemos dicho que la paga del pecado es muerte. Si dice que todos pecaron, todos es todos, la paga que nos corresponde a todos es morir. Primera de Juan 1:8. Por si hay alguna persona aquí que dice, no, Pedro, pero yo tenía un amigo que me decía, no, es que yo no soy tan malo. Pero si no eres tan malo, ya eres un poco malo, así que ya tienes un problema. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estimados, nadie se libra de esa paga. Eso es un gran problema. Ahora, ¿cómo funciona el juicio en la vida práctica? Ese es el bloque que vamos a analizar ahora. ¿Cómo se lleva realmente el juicio en la vida práctica? Para entenderlo, vamos a utilizar la historia de Génesis para comprender el juicio. Aparentemente, la mayoría de personas piensa que entiende bien el juicio, pero hay muchas dudas con respecto a esto. Y si usted va al libro de Génesis, usted va a encontrar las claves que nos van a ayudar a entender qué es el juicio de Dios y cómo se aplica. Vamos a Génesis 3, en el momento en el que el ser humano comete pecado. Es un gran problema para la humanidad. Y en Génesis 3 nos dice lo siguiente. Génesis 3, capítulo 7, dice que lo primerito que hizo el ser humano cuando pecó fue tratar de encubrir su pecado. Génesis 3:7. Y al darse cuenta de que estaban desnudos, o sea, al darse cuenta de las consecuencias del pecado, que es separarme de la gloria de Dios, que al quedarse desprovistos de la gloria de Dios, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Se vistieron con hojas de higuera. Cosieron hojas de higuera. Yo pregunto, coser hojas de higuera, vestirte con hojas de higuera, ¿es un acto malo? ¿Es un acto pecaminoso? No, definitivamente no. Donar 10 millones, pastor, si yo voy a su iglesia hoy y le digo, pastor, tengo aquí 10 millones en mi tarjeta, lo voy a depositar ese dinero al banco, a la cuenta de la iglesia. El pastor yo seguro que se pondría muy contento porque yo sería muy generoso. ¿Es malo donar 10 millones? No, claro que no, es bueno. Pero Eso es depende de la bueno. intención que lo Ahí mueve. está, el pastor lo ha hecho muy bien. La intención. ¿Cuál era la intención de colocarse las hojas de higuera? ¿Cuál es la intención de estos grandes famosos de donar 10 millones? ¿Cuál es la intención de ir a dar de comer a los pobres? ¿Cuál es la intención que yo tengo de ayudar al prójimo? ¿Sabe que en el 99.9% de los casos la intención es egoísmo? ¿Egocentrismo? Ah, que me aplaudan. Ah, que vean qué bueno que soy yo. Ah, que vean que yo doy. Ah, que vean que yo predico. Ah, que vean que yo soy muy bueno haciendo esto. Vanagloria, egocentrismo, egoísmo. Lo peor es que hay un grupo de seres humanos que creen que haciendo esto efectivamente encubren su pecado. Como yo predico todos los sábados a las 4:30 aquí ahora en España, Dios me ha limpiado de mis pecados ya. Como yo salgo a comer, salgo a compartir comida con los pobres, Dios ya me limpiará de mis inmundicias. Adán y Eva creyeron esto. En Génesis 3:7, Adán y Eva creyeron que por ponerse las hojas de higuera se había resuelto el problema del pecado.
Ya está. Mira, Adán, Eva, hemos pecado. Tú te vistes con hojas de higuera, yo me he visto con hojas de higuera y cuando venga el Señor no se va a dar cuenta porque estamos vestidos. Qué ingenuos somos, ¿eh? A veces, o a veces siempre, por desgracia, cuando cometemos un error, creer que ya, Dios no me ha visto. Voy a la iglesia el sábado y no ha pasado nada. Mi hermana, no sucede nada. Mira, leo la Biblia, leo el Espíritu de Profecía, leo la hermana White, no ha pasado nada. Sí, hermano, sí pasa. Génesis 3:10. Llega Dios buscando a su hijo, porque piensen y sepan que Adán era el hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando un padre pierde a un hijo que no lo encuentra. Me contaba un compañero de trabajo que tenía una niña y fueron a la playa. Y saben que, bueno, aquí en España por lo menos la playa se llena de gente, mucha gente, mucha, que se llena, se abarrota. Y la niña, pues, se soltó de la mano del papá y se metió mi hermano a esa playa. Qué desesperación, me dice. Dice que nunca se sintió, dice que esto es peor que morir. Porque yo me puedo morir y no me doy cuenta, pero el hecho de perder a mi hija, eso era una angustia letal. Y busque a la niña, y busque a la niña y Jesús, y Dios mismo con el ser humano cuando peca. Y busque, y Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Claro que Dios sabía dónde estaba Adán. Pero Adán se había perdido espiritualmente. Dios estaba buscando, tratando de recuperar a su hijo. Así que cuando llega Dios delante de Adán, sucede algo que es interesante que analicemos. Versículo 10. Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín. Tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba desnudo. A ver, un momento, Adán. Adán, te has vestido con hojas de higuera. Estás vestido. ¿Por qué Adán se sigue sintiendo desnudo aunque está vestido con las hojas de higuera? Porque las hojas de higuera no limpiaron el pecado. Porque ir a la iglesia en sábado con un pecado oculto no limpia el pecado. Porque leer la Biblia con un pecado oculto no limpia el pecado. No resuelves el problema del pecado por asistir a la iglesia. No vas a resolver el problema del pecado por predicar. No vas a resolver el problema del pecado compartiendo el evangelio. Así no se resuelve el problema del pecado, mi hermano, mi hermana. ¿Y entonces cómo se resuelve el problema del pecado? Dios tiene la solución en los próximos versículos. Es interesante también analizar en este versículo 10, y yo quiero ir poco a poco para que vayan asimilando la información, porque es mucha información, y es que Adán presenta excusas. Y Dios hace 4 preguntas muy importantes que tenemos que ver. La primera pregunta que le hizo Dios a Adán es ¿dónde estás? Reconoce tu condición. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿Por qué te ocultas de mí? La segunda pregunta que Dios le hizo a Adán, en el versículo 11, es ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La tercera pregunta es ¿has comido del árbol que te prohibí comer? La cuarta pregunta es a Eva le dice ¿qué has hecho? Las 4 preguntas solo buscan que el ser humano confiese lo que le está pasando en su vida. Aquí no hay ninguna pregunta inquisidora, no hay ninguna pregunta en busca de castigo, ni ninguna pregunta en busca de hacer daño ni mal a nadie. Dios está buscando, deseando que el ser humano confiese su condición. Confiese su condición, reconozca que está mal, me equivoqué, Señor, me equivoqué, me comí del árbol, me vestí con esto pensando que iba a tapar mi condición, pero veo que me siento mal, estoy mal. Pero no pasó esto. Cuando Dios hace estas 4 preguntas, Adán y Eva, lo único que responden a Dios es con excusas. Y saben que ahora hay una tendencia en el cristianismo posmoderno que es presentar excusas.
¿Y por qué pecamos? Ah, porque nací pecador, dicen algunos. ¿Y por qué hice esto? Ah, porque es que mi madre me enseñó, es que esto se suele hacer así, a mí me han dicho esto. Esto se hace así toda la vida. La Es una tradición me enseña herencia, esto. es una herencia. Ah, es una herencia, esa es otra. Es una herencia, esto se hereda. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo Dios le preguntó a la humanidad por qué? ¿Usted ha encontrado una pregunta en los versículos del Génesis en el que Dios pregunte por qué pecó? ¿Por qué pecaste? Dios no le preguntó nunca al ser humano por qué pecó, porque no sirve para el plan de salvación. O sea que no hay ningún tipo de argumento válido que justifique el pecado. Ningún tipo, ni teológico, ni teórico, ni filosófico, ni científico que pueda justificar el pecado. No ponga excusas porque no sirven para absolutamente nada en el plan de salvación. A la obra que hizo Adán de coser sus higueras, sus hojas de higuera y vestirse con esto, teológicamente nosotros lo denominamos como la justicia por las obras. Hemos hablado de que hay 4 grupos de obras, que son las obras de tinieblas, las obras de hacer el bien, hemos hablado de las obras de la ley, hemos hablado de las obras de Dios como creador, y hemos dicho que no hay ninguna de este grupo de obras, sea cual sea la que usted coja, que sirva para justificar o que sirva para salvar o perdonar los pecados. No hay ninguna que esté vinculada con el plan de salvación, exceptuando las obras de las manos de Dios. Vamos a dejarlo eso aparte. Pero ni las obras de la ley, ni las obras de tinieblas, ni las buenas obras sirven para nada. Así que esto le llamamos justicia por obras. Cuando yo tomo un grupo de estas obras, obras por la ley, buenas obras o obras de tinieblas, y las utilizo para tratar de salir inocente del juicio. Las utilizo para tratar de limpiar el problema y del asunto del pecado. La solución al problema del pecado. Ahora podemos hablar tranquilamente de la solución. Dios, viendo que con las preguntas el ser humano no reconocía su condición como pecador, viendo que el ser humano solo ponía excusas, tiene que pasar al segundo bloque, que es un bloque bastante feo, bloque bastante fuerte, y es comenzar a decirle al ser humano las consecuencias del pecado. Cuando por las buenas, ¿sabe? Cuando que por las buenas tus padres te dicen no vayas por allí, porque si te vas a hacer daño. Y uno que no, que yo voy por allí, ¿no? Todos lo hemos hecho en la adolescencia alguna vez. No, que yo me quiero casar con ese o con esa, porque yo quiero hacer esto y yo quiero dar. Entonces, luego, cuando uno no escucha de desobediente, quien habla son las consecuencias de nuestros actos. Si no escucho por las buenas, las consecuencias te van a hacer entender. Y lo primero que Dios hace con Adán y a Eva es decirle, va a morir uno. Génesis 3, Dios tiene un diálogo con la serpiente y dice, tú le herirás en el calcañar a ese Salvador y él te aplastará la cabeza. Dios revela en un solo versículo el plan de salvación. Va a morir uno, Adán. Uno va a morir. Hoy no vas a ser tú. Primera grave consecuencia, gravísima. Segunda grave consecuencia, la introducción de la muerte, de la putrefacción, de la enfermedad, del daño, del sufrimiento. Le presenta a Eva los daños de los dolores del parto, le presenta a Adán del sufrimiento para conseguir el pan y la comida y el alimento, del cansancio, del agotamiento, del desgaste. Le presenta todas las consecuencias de sus actos. Y después de que le presenta todas las consecuencias de sus actos, entonces aparece esa gran solución. Enseñarle primero qué tan dañino es el pecado y luego ejemplificarles, que ellos vean en vivo y en directo cómo se solventa el pecado. Así que Dios se acerca a Adán y le dice a Adán, ¿quieres solventar tu problema de pecado? Sí, Adán está allá arrepentido, ya ha visto todo lo que ha hecho, ya ha visto las consecuencias y dice, sí, Señor,
quiero arreglar esto. Muy bien, ¿no? Toma un cordero. El más inocente, el más pequeño, el más puro que tú tengas. Perfecto, Señor. ¿Qué más hago? Mátalo. Y preséntalo en un altar. Claro, tú dices, ¿dónde viene eso en Génesis? En Génesis no lo va a encontrar. Tiene que irse al libro de Juan, capítulo 1, para poder entender esto. Juan, capítulo 1, 29. Cuando Juan el Bautista estaba por allí predicando y ve a Jesús, lo primero que le dice a Jesús es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted va a Juan 1:36, otra vez Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios. Y el propio apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis 13:8, trata de hacernos entender cuál era el significado del sacrificio del Cordero en el huerto de Edén. Y dice, capítulo 13, versículo 8, capítulo 13, versículo 8 dice, y lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, y dice que fue muerto, la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. O sea que hubo un Cordero que se sacrificó en la creación del mundo. ¿Cómo también sabemos que fue un Cordero? Por el versículo 21 de Génesis. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, Génesis 3:21, y los vistió. Cuando Dios le pidió a Adán que sacrificara ese corderito, que ese corderito inocente iba a pagar el sucio e inmundo pecado del ser humano, Adán entendió el plan de salvación. Solo la justicia de Cristo limpia los pecados. Y a esto nosotros teológicamente lo conocemos como la justicia por la fe. Esta es la justicia por la fe. El perdón que recibimos por parte de Dios, la limpieza que recibimos por parte de Dios cuando confiamos en Cristo, estamos dispuestos a obedecerle y creemos que Él es nuestro Salvador personal. Recuerden que hay una serie de órdenes que Dios da, una serie de pautas que Dios está dando. Adán tiene que creer que ese cordero le va a limpiar. Adán tiene que creer en esa ordenanza que Dios le está dando. Que luego su hijo Caín desobedeció, ¿se acuerdan? Porque Caín no creía que ese cordero servía para nada. Le ofreció las obras de sus propias manos. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice lo siguiente. Tenemos competencia, por favor, si pueden apagar los micrófonos, gracias. Tenemos un poquito de competencia Sí, por ha ahí. habido alguien que se ha dejado un micro abierto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuándo se alcanza la misericordia? Cuando ejerzo la fe. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecado y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre. Y como bien hemos dicho antes, ¿qué es la fe? La fe es una acción integral, espiritual, mental y física. Adán tuvo que sentir la emoción, el sufrimiento y el dolor por saber las consecuencias de su pecado. Adán tuvo que creer espiritualmente en la existencia de un Salvador que no había visto.
No había, bueno, él había visto a Cristo como revestido en su gloria, en su majestad, pero Adán no había visto a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Así que él tenía que creer en ese Salvador, en ese Mesías, por fe. Espiritual, es una experiencia espiritual. Y físicamente tuvo que realizar una acción. Tuvo que hacer una acción física para ejecutar, llevar a cabo esa fe. Tuvo que realizar una acción de obediencia, sacrificar al Cordero, porque Dios me lo ordenó. Así que la fe es la acción integral espiritual, mental y física que nos lleva a creer en la existencia de Dios, en el Salvador, a confiar en sus instrucciones y a obedecerlas. Entonces el próximo sábado, ya con esta base sentada, ya sí podremos entrar en materia un poquito más, ya sí hablaremos, debatiremos si Dios lo permite, y ya nos meteremos. Y este tema yo entiendo que para muchos adventistas es algo que dicen, esto es básico, ¿no? Yo esto ya lo sabía. Hay otros muchos que tienen muchísimas dudas con respecto a esto y que no saben explicar bien qué es la justicia por la fe y qué es la justicia por las obras. Pero si hay alguna duda, mi hermano, mi hermana, no sienta vergüenza. Este es el momento de preguntar. Si hay alguna experiencia, hay algo que usted quiera compartir de este tema en concreto, este es el momento de compartir. ¿De acuerdo? Así que podemos abrir micrófonos en orden, evidentemente. ¿Alguna inquietud? Duda, este es el momento. Con respecto a la justicia por la fe, a la justicia por las obras, a la definición de lo que es fe y qué son obras. Yo entiendo que hay mucha confusión. Si alguien quiere compartir algo o preguntas, dudas. Antes, Pedro, quería comentar, tú hablaste hace un rato de que no has encontrado en la Biblia, cuando hablabas del caso del estremecimiento en sí que Jesús tuvo frente a la tumba de Lázaro. Pero tú mismo habías hablado el momento cuando él, en la tumba de Lázaro, pero antes, cuando estaba para entrar a Jerusalén, que se paró en el Monte de las Olivas. En ese momento la Biblia dice, también lo confirma la sierva, que él se estremeció en sus entrañas, y por eso la expresión, cuántas veces quise juntar como polluelos, como a gallinas sus polluelos. Las gallinas juntas su polluelo y no quisiste, porque fue un rechazo abierto y cortante a Jesús y a su ministerio. Y luego en el Getsemaní, aunque no había persona allí, él estaba también en ese mismo contexto de tener que sufrir la agonía del pecado con esa fuerza por la incredulidad de la raza humana. Creo que esos son los momentos, y tú los tocaste de una manera. Sí, digamos, pero cuando me refería a eso, digamos que no hay, fuera de esos contextos en el que se habla de pecado, falta de fe y desconfianza, o rechazo directo a Dios, no hay ningún estremecimiento. No hay estremecimiento, por ejemplo, cuando Jesús ve a los tullidos, o cuando Jesús ve a la gente enferma. Jesús no va llorando, ni va entristecido, ni no va, él va y va seguro, confiado del poder que Dios Padre le está dando para curar y sanar eso, porque sabe que hay solución incluso para la muerte. Así es. Jesús no ve la muerte como un evento entristecedor, sino dice, esto es un evento transitorio, esto lo puedo resolver yo, no me entristece. Pero lo que le duele a Cristo, a pesar de las dificultades. Efectivamente, pero lo que le duele a Cristo es ese rechazo y esa falta de fe que muchas veces tenemos. Y cuando yo estoy haciendo este estudio me di cuenta de que cuánto daño, digamos, le he causado a Jesús cuando he faltado mi fe, ¿no? Cómo se estremece, no con poca fe, no, faltar de fe, de desconfiar completamente de Él, que nosotros decimos, no, aquí no hay solución, ya como que Dios no puede hacer nada, ¿no? Y Jesús se entristece. Y podríamos decir que es una fe, o mejor dicho, una incredulidad con cinismo profundo. Sí, una rebeldía incluso, ¿no? Es una pataleta que hacemos, ya yo hablo por mí, ¿no? No quiero generalizar, ¿no? Hacemos pataletas, ¿no? Cuando algo no sale como nosotros queremos, le pataleamos al Señor, y esas cosas no le agradan, Jesús se pone triste, dice, oye, esto no...
no por es, eso no es tiene la mucha actitud. fuerza la parte que enfatizaste en que no hay justificación para el pecado. Por eso es que es tajante esa declaración que da a través de Proverbios 28:13. Si tú encubres el pecado, te No hay manera. fastidiaste, podemos No, decir. claro, no hay manera de o sea, si yo, no hay, cómo lo justifico ante Dios. Así. Cuando Dios, como bien hemos dicho antes, Dios no está buscando que tratemos de explicarle por qué las cosas pasan. Es que Dios no, es que eso no sirve para nada en el plan de salvación. En el plan de salvación lo único que importa es tu fe en Jesús. No, ¿Cuál no. es tu Y cuando, intención hacia eso? claro, porque la gente dice, no, es que yo solo, bueno, ya lo veremos el próximo sábado con datos estremecedores, y yo ojalá que todos los que estéis aquí hoy podáis estar el próximo sábado, porque hay datos estremecedores del cristianismo. Cuando hablo de cristianismo global, no solamente el adventismo, hablo de cristianismo en general. Hay datos que son, a mí se me ponen los pelos de punta porque veo que la gente tiene unas ideas de lo que es la fe muy equivocadas, muy Quiero equivocadas. felicitarte en Cristo, muy excelente exposición, con mucha claridad, no deja dudas, aunque tú estabas Amén. diciendo que hay problemas con el entendimiento de la fe, las obras, pero es para precisamente las personas que les da trabajo aceptar que no es las obras solamente, sino el motivo que me impulsa a realizarlas, lo que Dios está tomando en cuenta y demandando de nosotros. Por eso hablaba de las obras de justicia. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor, por tu intervención. Cualquier duda, hermano, es el momento. Pregúnteme, por favor. Estoy ansioso de escuchar. No sé si tengo respuestas para todo, pero de verdad. Hermana María Antonia. Sí, María Antonia. Felicidades. Sí, Pedro, que yo pienso que debemos tener claro de que las obras no nos salvan, porque las obras vienen como fruto de nuestra fe. Y nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, por eso debemos tener claro de que las obras no nos salvan. Sí, eso lo vamos a ver el próximo sábado, porque hay una conexión. ¿Cómo podemos conectar el tema de las obras? Porque como hemos dicho antes, y lo he dicho muy claro, las obras son importantes, ¿eh? Ojo, que hay gente que dice, no, las obras no, solo fe. No, solo fe no. Hay obras también que hay que hacer. Pero lo que quiero decir es que el próximo sábado vamos a ahondar en ese punto, cómo fusionar ambos conceptos, cómo fusionar el concepto de la fe con las obras, cómo es eso, qué sucede allí, ¿vale? Y profundizaremos y veremos datos, ya veréis, estremecedores de cosas que pasan. Ojalá ya tenga la cámara y me podéis ver la cara, y yo también, porque me siento así como un poco frío todo, ¿no? Pero que ojalá que lo podamos disfrutar. No sé si tenéis algún comentario más, preguntas. Sí, Pedro, que quería decir que me siento muy agradecida de Dios porque realmente tú has tocado el capítulo 11 de Juan, que precisamente ese capítulo lo estuvimos tratando en la escuela sabática esta mañana. Amén. Precisamente hablando cómo el Espíritu Santo va haciendo el trabajo. Amén. Y ver qué hicieron ellos, es decir, actuaron, digamos, movidos por esa orden que Dios le dio de mover esa piedra pudieron haberse cuestionado, haber dicho, no, oye, ¿para qué? Ya hiede, bueno, lo dijo Marta, Lo dijo señores, que Marta. ya hiede, Sí, ya sí. hiede. O sea, mover esa piedra, ¿para qué? Si ya hiede, fíjate, Sí, sí. si había ahí falta de fe también, ¿no? Que se ve Sí. que lo pasa a nosotros, que creemos que el Señor no puede quitarme el egoísmo, o no puede quitarme el orgullo, o no puede quitarme todo aquello que es imposible, que es el perdonar. Fíjate que el perdonar cuesta, el amar también, el amar cuesta, amar a alguien que te hace daño. Entonces, todas aquellas cosas que son peñones, no piedras, son peñones, que nos cuesta a nosotros todo, hacerlo todo, tenemos que confiar, tener fe, entonces actuar a la orden de Dios. Y es que ese va a ser el tema pilar del próximo sábado. Y mencionando lo del capítulo de Lázaro,
es interesante ver que hay gente, hay personas allí que se sintieron conmovidas. Yo considero que por el Espíritu Santo, porque si no hay esa cooperación, que luego lo veremos el próximo sábado, realmente Dios no puede obligar, no puede imponer, Él no desea obligar ni imponer nada, ni aún la salvación misma. Si no hay si la voluntad humana no cede ante los deseos de Dios, que siempre son bienestar, que siempre son conseguir lo mejor, Dios no puede hacer nada. Y aquí vemos que alguien de ese grupo tuvo que ceder al deseo de Cristo de resucitar a Lázaro. Claro. Alguien de ese grupo tuvo que decir, abramos la piedra, aunque tenga poca fe, aunque no tenga lo que sea, pero a Jesús ha dado una orden. Jesús no abrió la piedra, no la movió él. Un dato muy curioso, Jesús podía haberlo hecho, claro que lo podía haber hecho, Claro. pero necesitaba la cooperación humana para él ejercitar plenamente el poder, necesitaba la colaboración con el ser humano, que eso lo veremos, ya digo, el próximo sábado, pero dejo perlitas, ¿no? Porque es interesantísimo ver que Dios quiere, pero es que sí, pero tú tienes que llevar esa fe en acciones, no vale solamente con creer, ¿no? Hay gente que dice, no, yo creo. Sí, ya, sí, no, sí. Los demonios también creen, dice, ¿verdad? Pero eso no es suficiente, ¿no? Si Exacto. tienes que ceder tu voluntad. Si crees, cede tu voluntad. Bueno, amigos. Así que nada, yo por mi parte he terminado. Veo que lo habéis entendido todos muy bien y me alegra muchísimo. O sois muy tímidos y no queréis preguntar. Que también, bueno, nada. El que es tímido y no quiere preguntar, pues Yo creo que se ha con la entendido todo, Pedro, muy bien. Pues, Me parece gloria a Dios. no se ha entendido nada, pero vamos a creer. Yo espero y creo y confío que este grupo lo ha entendido muy bien. Espero, me voy a decantar por el lado positivo. Y ya el próximo sábado nos adentraremos en lo que es la colaboración con Dios y cómo se manifiestan esas obras de la fe. Y por fin entenderemos cuáles son esas obras de la fe, que son muy importantes. Así que nada, vamos, si les parece, hacemos una oración. Antes de que ores, Pedro, permíteme, por favor, de agradecer a todos por haber estado aquí en esta tarde. Yo sé que ya para ustedes ya está casi anocheciendo y para muchos más por ahí está todavía muy temprano. Así es que le damos las gracias y al pastor Natanael que se quedó con nosotros. Gracias de corazón. Esperemos que nos acompañe el próximo Gracias a ustedes por el privilegio. Gracias a todos. Me siento feliz porque veo a María Antonia, cuántos años, y a Laurita también, cuántos años sin vernos, Dios mío. Así es que un abrazo muy grande para todos ustedes. Les invitamos para que nos acompañen el próximo sábado, para que aprovechemos estos estudios que son muy, muy buenos, muy interesantes, como lo hacíamos antes en Ore, en la tarde allá, ¿verdad? Que nos juntamos para debatir cosas importantes. Y a los amigos de aquí de República Dominicana y a ustedes también, si desean, esta tarde tenemos una programación a partir de las 5:45 de la tarde. Tenemos un programa precioso hoy sábado por la tarde. Y mañana domingo, el estudio del libro Patriarcas y Profetas a las 6, que está súper bueno. Y el jueves y el miércoles tenemos el culto, como siempre, de profético, un temazo que nos van a traer. Y el jueves iniciamos el estudio de Apocalipsis. El jueves a las 8 de la noche estaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Mira, esto está poderoso. Tenemos que aprovechar el tiempo, mis hermanos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra redención que cuando creíamos. Un abrazo. Pedro nos pide en oración. Vamos a hacer una oración. Oremos, mis estimados. Gracias, Señor, por las revelaciones que nos ha dado hoy. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos disfrutar, de compartir con su santa palabra. Y le rogamos, Todopoderoso, que nos ayude a comprender que
Una fe muerta no sirve para absolutamente nada, que una creencia hueca, tradicional o excusadora del pecado no sirve para absolutamente nada en el plan de salvación, Señor. Límpienos del error de la presunción. Ayúdenos a confesar nuestros pecados, a reconocer nuestra baja condición y a buscar más y más de Jesús, Señor. Se lo imploramos en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mis amigos, una vez más.